Esa es la cosa con golpes funcionando. Sí. Probando, probando, micro, probando. Probando, chicos. Ya hemos preparado la pizarrita. Son las 8:15. Chicos, ¿están en casa o aún no se levantan? ¿Cómo estamos? Buen día. Ahora sí, muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. El día de hoy, estimados estudiantes, nos toca complementar lo que nos tocó la clase pasada. Les hago acordar. La clase pasada nos tocó lo real maravilloso. Y lo real maravilloso, estudiantes, tiene una pequeña diferencia con el realismo mágico de García Márquez. La diferencia está en lo real maravilloso de Carpentier, lo maravilloso viene a ser los mitos y las costumbres del pueblo africano, sus creencias, su manera de bailar, sus comidas. Además, el sistema político, abusivo, hambreador, miserable, los perros que se comían a los niños y a los negros durante el proceso de la conquista de Haití, Jamaica, República Dominicana, porque es en ese lugar donde son traídos los negros, son arrancados de su cultura, de su pueblo. Y ese choque de culturas, atención alumno, acá viene lo real maravilloso. Lo real maravilloso está en ese choque de culturas, en muchas veces no entender el pensamiento del otro, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos pasa en la actualidad a nosotros. Nosotros tenemos también algo de ese no entendimiento del otro. Cuando, por ejemplo, los chicos miran, sus abuelos les hablan del pasado, ellos no entienden o no quieren entender. Dicen que antes se enamoraba bailando un bolero y uno dice, qué estúpidos, ¿no? Pero lo que debería hacer es respetar lo que tus abuelos te cuentan y cómo ellos conquistaban a las mujeres. Ese aspecto de no entender al otro es lo que se llama lo real maravilloso. Lo que quiso hacer es Carpentier. Recuerde usted, alumno, Carpentier no se educó en América Latina. Carpentier se educó en Francia, conoció Europa. Entonces, con su educación europea, privilegiada, claro está, que era mejor que nuestra educación empobrecida de América Latina, allá en la década de 1800, 1900, comienzos del siglo XX, nuestra educación era mediocre y lo sigue siendo. Y no es por nada, pero la educación en el Perú es casi igual que en Haití. Tenemos una educación mediocre, pero bueno, hay lugares donde la educación se eleva un poco más, ¿no? Como es este caso, por ejemplo, ¿no? En la academia del grupo Ciencias, tú te darás cuenta, estudiante, que muchos profesores te hablan de lo que nunca te hablaron en el colegio. Si en el colegio nos hubieran hablado como nos hablan los profesores de la academia, nosotros hubiéramos salido del colegio muy bien preparados. Si en el colegio nos hubieran permitido leer bastante, ¿no es cierto?, saldríamos mejor preparados para la vida. Entonces, lo real maravilloso es eso, tiene que ver con lo antropológico, tiene que ver con lo cultural. ¿Correcto, alumnos? En cambio, el realismo mágico tiene que ver con el surrealismo, con una corriente de vanguardia llamado el surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? Más allá de lo real. Es decir, viene a ser
el creer en la fantasía. Es decir, cuando en 100 años de soledad Melquiades vuela con su alfombra voladora por encima del pueblo, a eso se le llama realismo mágico, que no tiene nada que ver con lo cultural, que no tiene nada que ver con lo antropológico, ¿no es cierto? Simplemente viene a ser algo fantástico, pero una fantasía creíble, Hay un momento en el que el coronel Aureliano muere orinando, ¿no es cierto? O, por ejemplo, que llueve durante 4 años sin parar. Fantasía. Es decir, cuando tú alteras la realidad, se le llama surrealismo. Eso se aplica en el realismo mágico. En cambio, en lo real maravilloso, el surrealismo no necesitas exagerar, porque las costumbres de algunas culturas, como las africanas, por ejemplo, parece que fueran algo fantasioso, pero no lo es, porque es parte de su cultura, parte de sus creencias. El día de hoy nos toca hablar de esta novela. El día de hoy nos toca hablar de esta novela. 100 años de soledad. Eso es lo que nos piden en San Marcos, 100 años de soledad. 1967 apareció por primera vez esta novela que está considerada, después del Quijote de la Mancha, como la novela en castellano más divulgada y más conocida a nivel del orbe, a nivel del mundo. Imagínate qué tal prestigio para García Márquez, ¿no? Después del Quijote de la Mancha, 100 años de soledad, la novela más leída, más divulgada y más conocida, y tal vez una de las más traducidas a distintas lenguas del mundo. ¿El audio? Atención, alumnos, ¿está llegando el audio o el realismo mágico nos está invadiendo la fantasía? Ya, pero me habrán escuchado todo lo que he dicho, mi florazo. Ya, chévere. Ya, entonces, en resumen, el florazo. El florazo que les decía a ustedes para iniciar nuestra semana es que lo real maravilloso tiene que ver con lo antropológico, ¿correcto? Con lo cultural. En cambio, el realismo mágico de García Márquez tiene que ver con la fantasía, lo ficticio creíble, García Márquez. Carpentier, las mitos, costumbres y leyendas del mundo africano, que parece que fueran ficticias, pero es parte de sus costumbres antropológicas. Mira lo real maravilloso en nosotros, ¿ve? Mira, no se ofendan. Mira lo real maravilloso en nosotros. Creer de que cuando algún día todos van a resucitar cuando Cristo regrese y todos vamos a ser felices en un mundo regido por Dios. Mira qué real maravilloso. ¿Cuánta gente se podrá reír de nosotros? ¿Sabes qué diría? Oye, esos del Perú, ¿cómo les enseñan en los colegios? Algo real maravilloso, que va a haber la resurrección de la carne algún día y todos van a vivir felices tomaditos de la mano, abuelitas, abuelitos, con tu abuelo de antes, tu bisabuelo, ¿no? Hasta los divorciados van a vivir con sus 2 examores o sus 3 examores. ¿Cómo será, no? ¿Uno resucitará niño o resucitará viejo? ¿Te das cuenta cuán real maravillosos somos también nosotros en la actualidad, no? Porque eso tiene que ver con lo cultural, alumnos. A nosotros nos han metido por todos lados, por la oreja, por la nariz, por el cerebro, por las uñas. Nos han metido esa idea, una idea real maravillosa. Eso es lo real maravilloso. ¿Me dejo entender, alumnos? Lo real maravilloso tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo legendario, tiene que ver con lo mítico,
La Biblia es un libro, quizás sea el primer libro real maravilloso. Antes de 100 años de soledad o antes del reino de este mundo, creo que la Biblia combina lo real maravilloso y el realismo mágico. Porque en la Biblia hay un ser que se eleva hacia el cielo, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Hay un ángel que baja, obvio, ¿no? Hay una mujer virgen que queda embarazada. Piensa, lo real maravilloso, el realismo mágico, tiene que ver con lo antropológico, con lo cultural. Ante los ojos de un europeo, esto es algo rarísimo, ¿no? Bien, ahora sí, chicos, el día de hoy nos toca 100 años de soledad del gran escritor, lo pongo acá, ¿ve? Gabriel García Márquez. De Gabriel García Márquez. Dos cosas que tú tienes que saber de Gabriel García Márquez. Lo primero que tú tienes que saber de Gabriel García Márquez es que él vivió en un país que es tropical. Nació, vivió, respiró, se alimentó de mitos y leyendas que sus abuelos le contaban por la vida militar de su abuela, que tenía muchos hijos. Entonces, ¿y en qué país se vive esa combinación de realidad y magia? ¿Sabes dónde? En el lugar donde él nació, Aracataca, Colombia. Entonces, Gabriel García Márquez, Aracataca. ¿Y dónde está eso, profe? En Colombia. En Colombia. Es como si acá, ¿sabes qué diríamos alumnos? Nacer en Ayacucho. Si uno nace en Ayacucho, tus abuelos te cuentan aparecidos, el Muki, te llenan tu cabeza de una serie de leyendas, de historias, y eso le sirvió a García Márquez. Desde pequeño, él recuerda que él no vivió con sus padres, él vivió con la abuela y el abuelo. Y dime, alumno, ¿no es verdad que los abuelos y las abuelas siempre se la pasan hablando del pasado? Los abuelos ya no hablan de celular, porque ellos nunca han tenido. Te hablan de, en mis tiempos, cuando yo vivía cuando yo era niño, en Ayacucho, una vez estaba caminando por el río y de pronto mi mamá me dijo, agáchate, hay un alma en pena. Y entonces tuvimos que correr. Sí, nietito, existen las almas en pena. Te cuentan historias, a veces aburren y a veces gusta las leyendas que nos cuentan nuestros abuelos. Así que primer alimento de García Márquez, la historia de sus abuelos, que habían sido militares, fundadores de pueblos, en un mundo mágico y legendario de Aracataca, Colombia. Además, él se inventa un pueblo. Es un pueblo que no existe, pero él se inventa. ¿Sabes cuál es ese pueblo que se inventa? Este pueblito que voy a poner acá, mira. Este pueblito donde ocurre todo lo maravilloso, Macondo. Macondo es como un Aracataca. Macondo viene a ser como un Aracataca, un pueblo selvático, ceja de selva, donde ocurren todas las cosas maravillosas, donde él hace ocurrir ahí más de lo que sus abuelos le habían contado. Historias de aparecidos, historias de incesto, historias de revoluciones, historias de mujeres que llegaban, no se sabía de dónde, y desaparecían, no se sabía cómo. ¿No es cierto? Esto es lo maravilloso. Este es el realismo mágico. No saber cómo llegó esa mujer al pueblo y no saber cómo desapareció esa mujer. Que te cuenten que la mujer al nacer murió, pero su hijo se lo comieron las hormigas. Eso es mentira, pero uno la lee con tanta pasión
que parece verdad. A eso se llama el realismo mágico. Algo más. Debido a esto, él fue premio Nobel, recuérdalo eso. Debido a esto y a sus historias, en 1982. En 1982, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura. Era el cuarto escritor que recibía el premio Nobel para América Latina. Por si no sabes, te hago acordar. Y te voy a preguntar la siguiente semana, no me falles. El primer premio Nobel fue una mujer, Gabriela Mistral, en 1945. ¿Estarás anotando? Gabriela Mistral, el tutor me va a hacer recordar la próxima semana. Me va a decir, profe, estos alumnos a veces se confían, se relajan. Profe, pregúntele, y él me va a dar nombres. Esos más relajados que a veces cuando tú le dices, oye, habla, se hacen, mi micrófono está fallando, a ellos le voy a preguntar. Primer premio Nobel para América Latina, Gabriela Mistral, 1945. Profe, y su libro más destacado, Desolación. 1. Profesora de primaria. Número 2. Un escritor de Guatemala, Miguel Ángel Asturias, segundo premio Nobel de Literatura. Segundo premio Nobel de Literatura, 1967. Obra, El Señor Presidente. Obra, El Señor Presidente. 1967. No te olvides, alumno, anótalo. Tercero, Pablo Neruda, 1971. 1971. Pablo Neruda, Chile. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Tercer premio Nobel, el 71, Pablo Neruda. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y el cuarto Nobel, acá lo tienes, Gabriel García Márquez, en 1982. Profesor, luego ha recibido América Latina 2 Nobel también, sí. Octavio Paz en el 90 y Vargas Llosa en el 2010. Octavio Paz, mexicano, en el 90 y Mario Vargas Llosa en el 2010. Son 6 premios Nobel. Te la tienes que saber, sí o sí, si no, chicote, mando la moto hasta tu casa, ¿ya? Para que den 3 bien dados en el potito. Así que, alumnos, por favor, repasando antes de clase. Próxima semana me vuelvo malo, pregunto sobre lo real maravilloso, sobre el realismo mágico, sobre los premios Nobel para América Latina. Así que, premio Nobel en 1982. Aracataca, Colombia, creó un pueblo ficticio, Macondo, para escribir todas estas historias, o casi todas, ¿no? La hojarasca, 1955. El coronel no tiene quien le escriba, 1961. Crónica de una muerte anunciada, 1981. El amor en los tiempos del cólera, 1985. Tiene más, pero el truco de García Márquez es que en la mayoría de sus obras está centrado en un pueblo inventado, con las mismas características de Aracataca, el lugar donde nació, algo mágico, lleno de árboles. Recuerda que Colombia es selva, es unas temperaturas cálidas que bordean los 35, 33 grados, donde la gente está en su puerta con sandalias. La gente a partir de las 5 de la tarde, 4 está sentado en su puerta y todo se saluda. Vecino, ¿qué tal? Al frente, donde la gente se reúne en las noches para contar historias. Eso ya no hay. Jóvenes, eso ya no hay en esta sociedad actual. Tú te sientas en tu puerta y te levantan con puerta y todos los choros, ¿no? O ahora en este frío, ¿quién va a estar en su puerta sentado? Los tiempos cómo han cambiado, se han vuelto violentos. Antes uno podía conversar con el vecino, dejar tu puerta de tu casa abierto.
tus hijos jugaban en la vereda, jugaban en la calle, ponías tus 2 piedras y a jugar fulbito, ponías una soga y a jugar vóley, ¿no? O si no, jugabas las escondidas, ¿sí o no? Entonces, toda esa magia antigua, está plasmada en la obra de García Márquez. Pero, profe, esto no es gratuito. García Márquez leyó con gran pasión a un escritor norteamericano que tiene las mismas características que su obra, solo que este escritor habló del sur de Norteamérica. Los escritores del denominado boom, entre ellos Vargas Llosa, Cortázar, se dejaron influenciar por este escritor norteamericano, William Faulkner. Premio Nobel también el 49, Nobel en 1949, norteamericano. ¿Sabes de qué te hablaba? Te hablaba del negro del sur de Estados Unidos, sus mitos, sus leyendas, ¿no? La pobreza, la miseria, las revoluciones, y creó un pueblo, William Faulkner creó un pueblo imaginario donde suceden todas sus obras, no todas las revoluciones, la quema de negros, los quemaban vivos, los negros eran quemados vivos. Y entonces Faulkner, este escritor que ganó el premio Nobel, en este pueblo imaginario, habla del sufrimiento de esa gente, de sus luchas, de sus miserias, de sus costumbres. Este es Faulkner. De ahí tomó mucho Gabriel García Márquez, de sus técnicas de escritura. Entonces fue la gran influencia para este premio Nobel del año 82. ¿Quién es Gabriel García Márquez? Nacido en Aracataca, ¿no? Cuyas obras son estas: La hojarasca. En La hojarasca, ¿sabes cuánto dura la historia? Fue su primera obra, anótalo. La próxima semana te preguntaré. Primera obra de García Márquez, La hojarasca. Año de 1955. Mira, tengo ya varias preguntas, alumno, ¿ah? ¿Quién fue la principal influencia de García Márquez? Faulkner, escritor norteamericano. Mira, si tú no te esfuerzas, alumno, yo no voy a estudiar por ti, el tutor tampoco. ¿Te das cuenta? Tú tienes que matarte. Detrás de ti hay como 100 haciendo cola para el mismo puesto que tú quieres. Así que si tú quieres ser eficaz, si tú quieres ingresar, tienes que estudiar, esforzarte, decirle al tutor, que el profe nos tome. Yo no necesito decirte, alumno, tutor, que el profe nos haga un repasito y que pregunte, porque a través de las preguntas ustedes van recordando, alumnos. Podemos hacer una clase, por ejemplo, la próxima, los primeros 20 minutos, un repaso, con preguntas, con diálogo, ¿ya? O ustedes díganme una estrategia, o tal vez el tutor me va a decir una estrategia. O ustedes sugieran, alumnos. La idea es aprender de manera sólida. La hojarasca dura 30 minutos. Son 3 personajes que cuentan una historia. ¿Te das cuenta? Mira qué técnica. La historia va girando y 3 personajes, el abuelo, la hija y una niña, cuentan la historia de un médico que ha llegado al pueblo de Macondo, que comía hierba. Mira, este médico comía lo que comen los caballos, comía hierba. Y un día decide suicidarse, se cuelga. Pero cada uno de ellos da versiones del médico. Es decir, se llama eso la perspectiva múltiple. Esa es la hojarasca. ¿Ya? Es la hojarasca. El tema es el suicidio, pero sobre el suicidio 3 personajes van contándote, así como esa muñequita que gira bailando, van contándote
la historia del médico que se suicida. Y a esas diversas maneras de mirar una historia se llama, estimado estudiante, la perspectiva múltiple. No te olvides. Entonces, tema acá, el suicidio. El suicidio. El suicidio. Y sobre ese tema va girando la historia. El siguiente tema es el asesinato. Este no es el asesinato, el siguiente es el asesinato. El coronel no tiene quien le escriba, la soledad. El tema de la soledad, la soledad. Es un tema muy presente en las obras de García Márquez. Mira, escucha, 100 años de soledad. El coronel no tiene quien le escribe, es un hombre viejo, que durante 20 años, alumno, 20 años espera que el gobierno le mande su sueldo para que él pueda vivir. No tiene con qué vivir, está aguja. ¿Sabes de qué vive, alumno? Te vas a reír. Vive robándole la comida al gallo. Tiene un gallo de pelea que recibe maíz. Entonces él agarra el maíz, le da un poco al gallo y el resto del maíz lo hace servir para comer, porque no tiene, porque el gobierno le ha ofrecido su sueldo por ser militar, por haber luchado por la libertad, pero no le hacen llegar, nunca le hacen llegar su sueldo. Irónicamente es el gallo quien mantiene prácticamente su vida. El coronel no tiene quien le escriba y siempre va a esperar la carta del gobierno autorizándole el pago y nunca llega. Crónica de una muerte anunciada. El asesinato. A él lo matan por confusión, pero su asesinato ya estaba cantado. El 99% de la ciudad sabía que lo iban a matar, menos él. Se llama la casualidad. Él sale de su casa temprano, se va a trabajar al mercado. Cuando está pasando por las calles, todos lo miran y le preguntan, ¿sabes, no? ¿Sabes lo que te va a pasar, no? Y él dice, sí, y no sabe. Porque él piensa que dice, ¿sabes lo que te va a pasar? ¿Sabes qué le iban a pasar ese día? Que a él, por haberse tomado unos tragos, porque había estado en la boda de su amiga, él dice que le van a gritar en el trabajo. Entonces, cuando todo el mundo le dice, ¿sabes lo que te va a pasar? Él dice, sí, ¿qué hago? Ese es mi destino. Y todos dicen, qué raro, cómo este pata se camina hacia la muerte. ¿Sabes por qué, alumno? Porque frente al lugar donde él trabaja, sus dos amigos, con cuchillos envueltos en periódico, han dicho, lo vamos a matar a este desgraciado, porque se ha burlado de nuestra hermana. Y él sigue caminando, y la gente le dice, ten cuidado, flaco, ¿sabes lo que te va a pasar, no? Y él dice, sí sé. Y todo el mundo dice, qué raro, ¿cómo se enfrenta Seguramente va a ir a conversar, le va a decir, no me maten, ¿no? Cuando él llega, todavía los saluda a sus asesinos. Hola, brother, ¿qué? ¿Sigue el tono? Eran sus amigos. Pero lo que pasa es que, pongo un paréntesis, ¿sabes qué había pasado en esas 3 horas? Que a su hermana, que se había casado de estos borrachos, el marido, cuando quiso tener sexo, la encontró deflorada. Le metió un puñete, la llevó a su casa y la devolvió, como se devuelve una cosa. Y ella, cuando los hermanos le preguntaron, ¿quién te defloró por primera vez? Nos has maleado esta boda con un rico. ¿Quién te defloró? Y ella pensó en un chico que era su amigo de sus hermanos. Y dijo el nombre de este pobre muchacho que lo matan por confusión. La chica se llamaba Ángela Vicario. Ella dice, ha sido el flaco. Y ellos salen al amanecer a anunciar que van a matar a ese maldito.
que se ha burlado de su hermana. Cierro el paréntesis. Él llega y le dice, oh, brother, ¿qué? Sigue el tono. Y ellos, con tristeza, uno de ellos saca el cuchillo y se lo clava en el estómago. Y él muere no sabiendo ni siquiera por qué diablo lo matan. Él nunca se enteró por qué lo mataban, aunque su muerte ya estaba anunciado desde hace horas. Crónica de una muerte anunciada, basado en un suceso real. Esta historia lo tomó Gabriel García Márquez de una noticia que sucedió en Colombia. Igualito como está en la obra, sucedió en la vida real. Pero este es algo interesantísimo, muy estratégico García Márquez para decirnos desde el primer momento que a él lo iban a matar, y la obra termina cuando lo matan, pero sin embargo tú no pierdes la hilación, tú no pierdes el interés por qué lo iban a matar. Y el amor en los tiempos del cólera es de algo, una espera. Algo que no haría ninguna chica que me esté escuchando, menos el tutor y menos yo tal vez. ¿Sabes qué no haríamos? Esperar a una chica que nos diga sí. ¿Sabes cuánto tiempo? 53 años. Y este pata sí lo hace. Se llama Florentino Ariza. Mis respetos para Florentino. Esperó 53 años, 9 meses y 12 días para decirle a la chica de sus sueños, te amo. Se lo dijo con flores, cuando ella ya era viuda y cuando ella ya tenía casi 80 años. Y ella, ¿sabes qué les dijo? No te acepto, porque soy una vieja y apesto. Y él con sus lagrimitas le dijo, no me interesa. Si he esperado 53 años, podría esperar, si usted quiere, 53 más. Y al final, él le llevó al puerto y le dio de regalo un barco que tenía su nombre. Y en ese barco, él había depositado todas las cartas que le escribió durante 53 años. 3 cartas al día, al amanecer, al mediodía y en la noche. Y acá aplicamos matemática. Si 3 cartas tú escribes al día y el año tiene 365 días, y si a eso tú le sumas por 53 años, por favor, tienes medio minuto para decirme la cantidad de cartas que había en ese depósito del barco. Ya chicos, suéltame el dato. A ver, el tutor va a leer. Matemática, ya pasó el tiempo. Simplemente es... Chicos, ahora... Y ahora sí se escucha. Ahora sí. 53.000 cartas, casi alumnos. Casi bordeando los 50.000 cartas. Qué loco escribe 50.000 cartas. El amor en los tiempos del cólera al final tiene un final. Es quizás la única obra que tiene un final feliz de García Márquez. Al final los dos viejitos se suben a un barco y se van por el océano Atlántico. Ella renuncia a todo
Ella renuncia a todo. Pero mira cuánto tuvo que esperar para que ella pudiera darle un sí. Eso se llama un amor, pero que rompe las barreras del tiempo y del espacio, ¿no? García Márquez es un gran escritor con una magia extraordinaria. Son sus obras, pero la obra más importante es 100 años de soledad, del año 67. Inmensa obra, alumnos, inmensa obra, que vamos a tratar de contarlo, no en su totalidad, porque eso me llevaría muchísimo tiempo, sino en sus partes más elementales. Pero antes debo contarte que Gabriel García Márquez pertenece a esta corriente literaria que se llama el boom. El boom. ¿Correcto, alumnos? García Márquez pertenece a esta corriente llamada el boom. El boom. Aunque también se puede escribir con BUM, boom, pero yo prefiero así. Antiguamente se escribía boom, el boom. ¿De cuándo es? Del año 1960. 1960. ¿Recuerdan la clase anterior? Era 1940. 1960, el boom, ¿no? ¿Y por qué boom? Porque boom es una onomatopeya que significa explosión. En esta década del 60 y tal vez también del 70, surgieron 4 monstruos más, pero estos 4 se le considera los grandes del boom. Éxito editorial, explosión de calidad. 1, Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Empezó a tener un éxito desde la publicación de la obra La ciudad y los perros. ...1962... y él no publica en Lima. Si hubiera publicado en Lima su obra, no se hubiera vendido acá más que 20 obras. Él tiene que salir del Perú, romper las fronteras, irse a Europa. Y en Europa va a contactar con una editorial española de nombre Six Barral. Y sus obras van a ser traducidas. Apenas se publica, conocidas en Francia, en Inglaterra y publicadas en varios idiomas. Por eso boom, rompe, suena, rompe fronteras, la obra de Mario Vargas Llosa. Después está Gabriel García Márquez, su compadre. Son compadres de verdad, no de mentira, son compadritos de verdad. García Márquez fue padrino del hijo mayor de Vargas Llosa, ¿no? Pero los dos tuvieron más adelante puñetazos, una pelea, que en una obra de Jaime Bailey se intenta explicar, en Los genios, ¿no? Bien, García Márquez. ¿Cuál es la gran obra de García Márquez? 100 años de soledad, del 67, 100 años de soledad. 1967. ¿Se dan cuenta? Estamos en la década de los 60, y los dos escritores que van a venir también es de la década de los 60. Julio Cortázar. Escritor argentino, con una obra que hace gala de sus técnicas de escritura. Rayuela, ¿sabes qué cosa es, alumno? Rayuela es el juego, no sé si tú alguna vez has jugado en la vereda de tu barrio. Dibujas un mundo en el que tú vas saltando con un pie izquierdo. El 100 es el mundo, 90 es un paso, 80 es un paso, y luego tienes 2 pasos abiertos que vienen a ser 60 y 70. Luego tienes 40,
50, 40, 30, 20 y 10. Y para que tú puedas recoger tu teja, te volteas y tiras hacia atrás la teja. Ese juego es el juego de rayuela, que nosotros le conocemos con el juego del mundo. ¿Qué hace Julio Cortázar? Te cuenta una historia bajo la estructura de una rayuela. Te cuenta una historia de ida y la historia te la vuelven a contar otros personajes de vuelta. Se llama la perspectiva múltiple, la narrativa de ida y vuelta. ¿No? La narrativa de ida y vuelta, contada a la vuelta a partir de perspectivas múltiples. ¿No? Como es la vida, ¿no? Estas técnicas, si tú te pones a pensar, muchas veces es la vida misma, solo que no nos damos cuenta. Ante la muerte de un familiar, tú le preguntas a tu abuela cómo fue tu tío y ella te cuenta de una manera. Tu abuelita te cuenta de otra manera. Tu papá te cuenta de otra manera. Cada uno tiene una manera y una perspectiva con respecto a la vida de alguien. Así que lo que han hecho estos escritores no es hacer magia, simplemente jugar con lo que tenían, jugar un juego narrativo. Experimentaron, por eso se llama vanguardia, alumnos. Es vanguardia, porque tú experimentas con la narrativa, además que cuentas historias interesantes. Y Carlos Fuentes, mexicano, Carlos Fuentes, la muerte de Artemio Cruz, la muerte de Artemio, la muerte de Artemio Cruz. Y dime, alumno, ¿nunca te ha ocurrido a ti contar que ayer te pasó algo? Oye, te cuento, amiga, ayer, domingo, me pasó algo, pero mira, pero el domingo pasado yo estaba en ese lugar y no me pasó nada. Pero hace 5 años mi amiga había ido a ese lugar. Pero me cuentan que cuando se inauguró eso, hace 15 años atrás, ¿te das cuenta cómo estoy narrando? Me estoy yendo hacia el pasado. Esa es la narrativa de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes tiene un truco. Te empieza a contar la historia por el final y lo termina por el inicio. Es decir, como los pasitos de Michael Jackson. Va yendo hacia atrás la historia, ¿no? Profe, como en retroceso, como una historia contada en retroceso. Por eso, la muerte de Artemio Cruz empieza con la muerte y termina cuando él está naciendo. Mira, qué artificioso, qué interesante para jugar con el tiempo. Así que cuando te digan características del boom, ahora te voy a explicar el juego de los tiempos. Juego de tiempos. Como en Borges, juego de tiempos. Juegan con el presente, pasado y futuro. O se van hacia el pasado o se van con retazos, con feedback, con racontos. Pero en sí, ¿qué cosa te hace en el boom? El juego de los tiempos, el juego del tiempo. Si es un tiempo chiquito, se le llama feedback. Si el recuerdo es largo, se le llama raconto. Y si quieres, cuentas la historia todo hacia el pasado, como pasa en 100 años de soledad. Así que en características es el juego del tiempo. Pero vamos a empezar por orden. Vamos primero al boom, el contexto. ¿Qué ocurría en el mundo? En la década de los 60, porque es importante también relacionar las obras, la posición ideológica del escritor y el contexto. Uno, ¿sabes qué pasaba en el mundo, alumnos, en la década de los 60? Que Rusia había puesto cabezas nucleares en Cuba con la idea de disparar a Estados Unidos, y Estados Unidos amenazaba: basta tú sueltas un solo misil, reviento todo Cuba, invado Rusia. Y el mundo estaba tenso, por esto que se le conoció con el nombre de
Guerra Fría. La Guerra Fría. La Guerra Fría. Tú recordarás, pues, la Guerra Fría, ¿no? Te debe haber contado el profesor de historia, la Guerra Fría, ¿no? Inclusive, estos dos países no solo estaban en querer apropiarse o tener poder en el mundo, sino también quién llega primero a la Luna. También fue una competencia espacial. Por eso Estados Unidos apuró, aunque muchos no creen, apuró la llegada a la Luna. El primer hombre que pisó la Luna, ¿te acuerdas? Aldrich, ¿no? Aldrich, son 3 los que viajaron. Uno se quedó y uno tuvo el privilegio de poner su patita en la Luna por primera vez y decir, este es un paso pequeño para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. La carrera espacial. China no pintaba acá, acá pintaba Rusia y Estados Unidos. Eran 2 competencias, el comunismo y el capitalismo. Si sacamos conclusiones, el capitalismo ha ganado, el capitalismo se ha impuesto en el mundo. Y ahora, ¿qué nos parece el comunismo? El comunismo nos parece un dinosaurio, una filosofía bastante anticuada. Y es bien difícil que el comunismo en estos tiempos pueda tener vigencia. Quizás, pues el mundo es cíclico, quizás de acá a unos 50 años, tal vez 70, el comunismo pueda tener arraigo, pueda ganar. Porque el comunismo como filosofía es interesante, es una igualdad de oportunidades para todos. En el capitalismo, si tú no estás en la saga, no produces, no eres parte del mercado, estás out, estás fuera. El capitalismo es eso, ¿no? El capitalismo es un individualismo terrible, terrible. Pero lo malo es que el capitalismo ahora se está volviendo un capitalismo perverso, porque ahora no triunfan solo los capitalistas inteligentes, más bien ahora están triunfando los capitalistas brutos. No, brutos. No quiero decir quién que tiene universidad es un capo en el Perú, mucha plata como cancha. No, pero realmente la brutalidad está ganando espacio, el dinero más la brutalidad. Nos estamos volviendo un país, pues, realmente regido por gente inepta. Es increíble. La Guerra Fría, los años 60. Pero también hay un acontecimiento que sacudió América Latina y le dio esperanza al continente. ¿Sabes cuál fue, alumno? Y todos los escritores que he puesto así bailaron de alegría, entre ellos Vargas Llosa, el joven Vargas Llosa. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana. El Che Guevara, ¿no? Hasta ahora hay gente que al Che Guevara, un médico revolucionario, casado con una peruana, y que se dio un viaje de Argentina por toda América Latina en moto. Todo su viaje fue en moto. Estuvo un tiempo en el Perú, se casó este médico con una peruana, y luego se fue, y junto con Fidel Castro, dieron el golpe, pues, al gobierno de Somoza, que era un gobierno bajo la tutela de los Estados Unidos. El Che Guevara y un paquete de hombres bajaron en la bahía de los Cochinos y tomaron el poder en Cuba, y todos festejaron. Todos los de mente libre, todos los de mente abierta, dijeron: qué bacán que la Revolución Cubana avance por toda América Latina para tener buenas universidades, buenos colegios, buen sistema de salud, para que sea una oportunidad para todos. Pero ahí nomás quedó la Revolución Cubana. Fue una ilusión. Fue la década del 60. Entonces, a nivel contextual, cuando nos hablen del boom, nos hablan a nosotros de la Guerra Fría, de la Revolución Cubana, y en Cuba
se crea un fondo editorial espectacular, Casa de las Américas, que da oportunidad a todos los artistas de América Latina, ¿no? Bien. ¿Qué cosa es en sí el boom? Entonces, concepto, el boom fue una revolución de la narrativa, revolución de la narrativa hispanoamericana. Yo diría mejor, de la novela, porque esto es lo que se crea, la revolución de la novela. A eso se le llama el boom. Y a esa revolución de la novela, García Márquez, ¿qué le inyectó? Su plus, el realismo mágico, la revolución de la novela. Esta revolución de la novela, ¿qué implicó? Algunas características. Ya te expliqué. 1, los juegos de tiempo. Ahora, la mayoría de las obras tenía que ver ya no con Europa, tenía que ver con la temática latinoamericana. Otra característica, la temática latinoamericana. Y el Caribe. Ya no tenías que escribir sobre Europa, nada, sino la historia de América Latina. Los escritores de este denominado boom se centraron en las frustraciones, en las leyendas, en los mitos, pero de nuestro continente. Fue una mirada al interior, fue una mirada a lo nuestro, pero utilizando ¿qué cosa? Técnicas de escritura, juegos de tiempos, técnicas de escritura, recursos narrativos novedosos. Todo eso con recursos narrativos. Recursos narrativos novedosos, ¿no? Recursos narrativos novedosos. Muy bien. Ahora sí, chicos, ya teniendo una idea de quién es García Márquez con sus obras más relevantes, teniendo una idea del boom, sus características, su concepto, su contexto, sus grandes escritores, ahora sí nos metemos a la piscina. Ahora sí nos damos un baño con 100 años de soledad. Una obra que tiene que ver, aunque te parezca raro lo que te voy a decir, tiene que ver con la Biblia. Tú dirás, profe, ¿qué tiene que ver con la Biblia? La Biblia tiene 3 momentos: Éxodo, fundación y Apocalipsis. Grábate, ojo, Éxodo es buscar la tierra prometida. Éxodo es buscar la tierra prometida. Dime, 100 años de soledad no empieza cuando los primos se van a buscar la tierra prometida, que le van a llamar con el nombre de Macondo, y en la Biblia no es Israel, la búsqueda de la tierra prometida, Moisés, viajes por el desierto. Número 2, la Biblia tiene fundación. ¿Qué es la fundación? Fundar el pueblo de Dios. Pero dime, los primeros años en el pueblo de Dios todo era armónico, pero luego se fue llenando de pecado, es decir, se funda, pero a la vez crece la maldad. Y la tercera parte de la Biblia es el Apocalipsis, que significa el fin de los tiempos. Y eso también se da en 100 años de soledad, cuando después de 100 años nace un niño con cola de chancho, con cola de cerdo, que no es más que una simbología demoníaca, Tal vez digo, García Márquez, como él quiere hablarte de una realidad, pero le añade un poco de fantasía, él dijo, ¿por qué no le añado un poco de una visión católica, de una visión mítica del catolicismo, ¿no? A este pueblo llamado Macondo. Y ahí empieza la obra, pero la obra no empieza por el inicio. Empieza al igual que la obra La Odisea, empieza por la mitad.
¿Sabes cómo empieza 100 años de soledad, alumno? Te hago recordar de esta manera. Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Punto seguido. Por entonces, las piedras eran redondas como huevos prehistóricos. ¿Sabes de qué te está hablando? Cuando se funda el pueblo de Macondo. Al coronel lo van a matar. Está frente a un pelotón de fusilamiento. Apunten, como en la obra de Borges. ¿Te acuerdas la clase pasada en una de las preguntas de Borges? No hay un momento en el que todo se queda paralizado. Todo se queda paralizado, pero tu pensamiento sigue, porque el que inclusive la bala sale y se queda detenido. Lo mismo es 100 años de soledad. Tiene algo de Borges, tiene algo del tiempo detenido. Dicen que quienes han muerto y han regresado a la vida, que cuando uno muere o te declaran muerto, tú recuerdas violentamente todo tu pasado. Violentamente todo tu pasado. Y eso es lo que pasa en 100 años de soledad. El coronel Aureliano lo van a matar y él se va, rompe tiempo y espacio y se va hacia el pasado. Ahí empieza 100 años de soledad. Número 1. Con el fusilamiento. De Aureliano. Profe, una pregunta. ¿Y por qué lo van a matar al coronel Aureliano? Se rebeló contra el sistema. Se rebeló contra el sistema social. Él era un liberal. Y en Macondo llegaron a gobernar los conservadores. Empezaron a construir casas con gente extranjera. Empezaron a explotar a los habitantes de Macondo. Y el coronel Aureliano se sintió herido, que vinieran a explotar a un pueblo que sus padres habían construido como un pueblo tipo Adán y Eva, edénico, donde había una igualdad para todos, y que vinieran unos extranjeros todavía, unos extranjeros, a dominar el pueblo, a servirse de sus tierras, a exportar y encima matar y explotar, no es justo. Y el gobierno conservador decidió matarlo a él por ser revolucionario, por ser un hombre que estaba contra el statu quo. Ahí empieza la obra. Y entonces, punto uno, el fusilamiento. Ahora hay un retroceso. El retroceso es a explicarte quién fundó Macondo. Pero, ¿qué pasó antes de la fundación de Macondo? Es decir, el recuerdo nos lleva a ir hacia el inicio de la historia. Y el inicio de la historia, estimado estudiante, tiene que ver con el amor incestuoso de dos primos, José Arcadio y Úrsula. De José Arcadio y Úrsula. Úrsula y Guarán. El amor incestuoso. ¿Por qué le he puesto amor incestuoso? Porque es un amor de primos hermanos y corría por todo el pueblo de Riohacha, porque así se llamaba el pueblo donde ellos viven, Riohacha. Corría la idea de que el abuelo de José Arcadio, había tenido sexo con su prima y su niño había nacido con cola de cerdo. Así que quien tenga sexo entre primos, su hijo sale maldito, con cola de cerdo. Pero José Arcadio y Úrsula no lo querían creer, no querían aceptarlo. Se casaron
pero no tenían sexo. Se casaron, pero no tenían sexo. ¿Qué hizo Úrsula para que él en las noches, cuando a veces viniera tomado, no tuviera sexo? Se hizo un calzón de cuero con hebillas y candados. Así que cuando lo veía venir a su marido y en la noche se ponía su calzoncito de cuero, le ponía llaves y el marido llegaba, la quería levantar, la quería tener sexo y ella había escondido las llaves por el techo. Le decía, por favor, dame la llave. No, nos amamos, no tenemos que tener sexo. 1 año estuvieron casados sin sexo. Imagínate la burla de la gente en un pueblo chiquito. La burla de la gente cuando un día estaban tomando. ¿Sabes qué le dijeron a José Arcadio? Oye, te presto mi gallo. Tal vez mi gallo le pisa bien a tu mujer para que salga embarazada. Él agarró, le metió un cabezazo a este maldito, que era un tipo, ahorita se me fue el nombre, Aguilar, su apellido era Aguilar. Entonces le dijo, maldito, te estás burlando, me la vas a pagar tus burlas. Ese día amargo él llegó a su casa, rompió el calzón de cuero, metió cuchillo, qué sé yo, comba. La mujer estaba totalmente fuera de sí. ¿Qué estás haciendo? Rompió. Y él dijo, no me interesa que mi hijo salga con cola de chancho. Hoy día hacemos el amor y lo hacemos bien. Después de 1 año tuvieron sexo. José Arcadio y Úrsula Iguarán. Y ella quedó embarazada. Y él se acercó al día siguiente donde Prudencio Aguilar, ya me acordé el nombre, Prudencio Aguilar, y le dijo, te reto a un duelo, desgraciado. Ayer me has faltado el respeto, todos se han reído de mí. ¿Y sabes qué? Lo mató a Prudencio Aguilar en un duelo por su honor. Y producto de este duelo, él tuvo que escapar de Riohacha con su esposa embarazada. Punto número 3. Travesía, ¿qué significa, alumno? Travesía significa caminar largas jornadas, no caminar un día, no caminar un mes. ¿Sabes cuántos años caminaron? 2 años. 2 años caminaron Úrsula, José Arcadio, el niño recién nacido y unos primos que le siguieron, buscando un lugar para vivir. Travesía por 2 años. En esta travesía nace el coronel, pues el que se levantó, el que lo iban a matar, él nace, Aureliano, nace Aureliano, uno de los personajes más importantes de la obra, el coronel, y fundan, ahora sí, llegamos al lugar, fundan Macondo. Acá se da el nacimiento de Macondo, esa ciudad mítica. Cuando García Márquez te explica cómo es Macondo, qué hermoso lugar, alumnos, muy parecido al lugar donde vivían Adán y Eva, lleno de plantas con frutas. Tú te metías al río, podías sacar los pescados con la mano. Tú te bañabas completamente desnudo. No estabas mirando a alguien, ¡oh, mira cómo lo tiene, qué arrugado, qué feo, qué grande, qué chico! No había esos prejuicios tontos y asquerosos. Había una mente inocente. Macondo era una ciudad edénica, por eso te digo, tiene mucho de la Biblia. Ya fundan un pueblo edénico, se distribuyen, se hacen callecitas, y se propicia el matrimonio entre primos para que Macondo pueda ser fundado. Se hacen como tribus. Mira, me hace recordar a la Biblia. La Biblia también, para poblar el mundo se forman tribus, ¿no es cierto? Inclusive entre familiares, lazos de consanguinidad. Y Macondo poco a poco se va poblando.
en una unión, yo diría en un comunismo espectacular, ¿no? Hermoso. Pero un día llega la civilización. ¿Qué significa la civilización? Llega la alfombra voladora, que significa el avión. Llega el hielo, que significa el barco. Llega la lupa, que significa la guerra. Entonces, ¿pero quién trae estos inventos? Los trae un gitano. Punto número 4. A esa ciudad tan hermosa, tan edénica, por lo de Adán y Eva, tan edénica o adánica si quieres, asustado llega un tal Melquiades y su mancha de gitanos con inventos. Melquiades y los gitanos traen la civilización, traen inventos. De la civilización. Y la gente, los niños de Macondo, empiezan a tocar el hielo y se sienten alucinados cómo el agua se pudo haber convertido en hielo. Cómo una lupa puede generar calor y encender a 50 metros, encender el fuego. Y lo más alucinante, cómo es que Melquiades puede volar por encima de las casas. Ahí está la esencia del realismo mágico, ¿no? La esencia del realismo mágico. Posteriormente, luego, se puebla con extraños. Hubiera sido hermoso que Macondo se mantenga así, solamente con la llegada de Melquiades. Pero la llegada de Melquiades, porque él viene durante 4 veces, la llegada de Melquiades va trayendo nueva gente, pero cada vez llega gente maleada. Y ahí empieza ya los robos. Macondo empieza a crecer de manera desordenada, así como ha crecido Lima, de manera desordenada, sin ton ni son. Y ahí llegan los primeros conservadores, los primeros empresarios y empiezan a decir, ¿por qué no vendemos plátanos? Pero para vender plátanos necesitamos sembrar, pero para sembrar necesitamos mano de obra, pero la mano de obra acá, tanto vago que hay en Macondo, empezaron a pagarle una miseria. Es decir, empezó a surgir la explotación. Y por ello, contra esa explotación injusta, punto número 5, ya el hombre Aureliano se había convertido en un militar y no le gustó esta situación y decidió rebelarse contra este sistema. Pero este sistema era grande. Este sistema capitalista era enorme, grande, y lo mandaron matar. Entonces mandaron militares a Macondo. Macondo fue tomado por los militares y ahí lo pusieron a él frente al pelotón de fusilamiento. Rebelión del coronel frente al pelotón, y lo va a salvar su hermano José Arcadio. ¿Quién lo salva? A balazo su hermano José Arcadio, que era el hijo pues de José Arcadio I. Ahora viene el José Arcadio II, ¿no? Y luego van a venir José Arcadio III, José Arcadio IV. Toda una genealogía de José Arcadios y de Aurelianos. Van a venir ahí una genealogía de José Arcadios y de Aurelianos a partir de la fundación de Macondo. Entonces, acá en el punto número 5 podemos decir que hemos vuelto al inicio. Cuando al coronel lo iban a matar, pero él recordó cómo se fundó Macondo, la historia de sus padres,
que escaparon, y no nació el niño con cola de chancho, porque Aureliano no nació con cola de chancho, nació con ideas de exploración. Él era un explorador, un rebelde, un liberal, ¿no? Y ahí volvemos al punto inicial y seguimos con la obra. Punto número 6. Y de pronto un día, ante el asombro de todo el mundo, empezó a sonar el tren. Claro, llegó la civilización y todos empezaron a festejar, pero la alegría duró por poco tiempo, porque la llegada del tren significó una explotación capitalista de manera feroz y brutal, regido por la compañía de banana de Mr. Brown. La explotación, corrupción, explotación y corrupción. Explotación, corrupción. ¿Qué trajo el tren, la ciudad de banana? No trajo el desarrollo de Macondo, no trajo el desarrollo de Macondo. La llegada del tren y de la compañía de banana, regido por Mr. Brown, no trajo mejoras para el pueblo de Macondo. Al contrario, mira lo que trajo, alumno. Trajo explotación, te hacían trabajar hasta reventar. Trajo corrupción. Es decir, empezaron a poner bares para que la gente no reclame. Ponían bares para que la gente tire trago y olvide de reclamar. ¿Y sabes qué le ponen a los bares? Prostitutas, rameras traídas de la ciudad. ¿Para qué? Para calmar los ánimos, para embrutecer al habitante de Macondo. Punto número 7. Es aquí que se da entonces la transformación del pueblo de Macondo. Es decir, en una ciudad donde ya está regida fundamentalmente por los conservadores, mientras que los liberales buscaban tomar el poder y ya no podían porque el poder de los conservadores era fuerte. Transformación del pueblo. Acá se da la lucha. Los liberales versus los conservadores. Quienes son los que van a ostentar el poder, ¿no? Los conservadores. Vienen acá pues los gobernadores, el gobernador. Y sobre todo los militares. ¿Cómo se sustenta un gobierno? ¿Cómo se sustenta un gobierno? A través del poder de los militares. Los militares te dan el sustento para que el gobierno de los conservadores pueda seguir explotando. Y los liberales viven alrededor del pueblo, tratando de luchar por limpiar de la lacra, de la miseria y de la corrupción al pueblo de Macondo. Pero tú sabes que siempre a la larga el capitalismo se va imponiendo poco a poco, lentamente como una tortuga. Punto número 8. Y este hombre que fue el primero que se rebeló contra ese sistema explotador, el primero que intuyó que Macondo, una ciudad edénica y hermosa fundado por sus padres, iba a gusanarse por dentro, fue el coronel. Y él se salvó de mucho, pero ¿sabes cómo muere? Irónicamente, muere abrazado de un árbol orinando. La muerte irónica de Aureliano, orinando en un árbol. Profe, su papá, ¿verdad que murió amarrado en un árbol? Su papá, el patriarca, el fundador de todo Macondo, muere también años antes, pero amarrado de un árbol se vuelve loco. Y sabes, la mamá, la que fundó el pueblo de Macondo, se va reduciendo, se reduce a más o menos a 1,10 m,
¿no? Se vuelve ciega, se vuelve ciega. Así que acá el coronel Aureliano muere orinando, haciendo pichi. Así lo encuentran muerto, estaba apoyado en un árbol. Luego los nietos y los bisnietos empiezan a ponerse, algunos por el lado de los conservadores, otros por el lado de los liberales, hasta que empieza ya las huelgas y los asesinatos. Huelgas y asesinatos. Los nietos y bisnietos se enfrentan en cruentas batallas, no a través de, y sabes a quiénes matan. El coronel Aureliano había tenido 17 hijos en 17 mujeres, y a la muerte del coronel invitaron a sus hijos para hacer un homenaje a un hombre que fundó este pueblo, puro floro del gobernador, porque querían eliminar estos que podían ser los próximos que se levanten contra el sistema. Y a los 17 aurelianos los asesinan en una tarde. Uno que llegó tarde, el único que se salvó fue un aureliano. A 16 se lo matan, a los 16 hijos de Aureliano, ¿no? Entonces acá, durante estos asesinatos, matan a los hijos del coronel Aureliano, ¿no? Una matanza brutal. 16 hijos de Aureliano asesinados en un solo día. Y llega un momento en que tanto la corrupción, la explotación ha gusanado el pueblo, que todos empiezan ya a irse. Y Macondo queda completamente solo, calles abandonadas, casas abandonadas, bares cerrados, las prostitutas se fueron, se fue el tren, los rieles quedan tirados, los trenes están a un costado viejos, se va el gobernador, se van todos, y solamente queda una tía de esa infinidad de generaciones. El nombre de la tía que queda es Amaranta Úrsula. Amaranta Úrsula, la tía. Amaranta Úrsula. Amaranta Úrsula. Y Aureliano Babilonia. Amaranta Úrsula representa la quinta generación. Amaranta Úrsula representa la quinta generación. La quinta. Y Aureliano Babilonia representa la sexta generación. Sexta generación. Amaranta Úrsula representa la quinta generación. La quinta generación. La quinta generación. Amaranta Úrsula. Y Aureliano Babilonia representa la sexta. Es decir, estamos hablando de la tía y el sobrino. Y tienen sexo. La tía y el sobrino, en esa soledad, mientras las casas ya están caídas, tienen relaciones sexuales. Y la tía da a luz a un bebito, muere al dar a luz. Y este bebito, al caer en el piso, se lo llevan las hormigas. Punto número 11. Las hormigas se llevan al niño. Profe, ¿y el papá? Y el papá andaba siempre metido en un cuarto tratando de descifrar un libro que había dejado el gitano Melquiades. ¿Sabes en qué idioma lo había dejado? En idioma sánscrito. ¿Y sabes qué decía el libro? Que cuando nace el niño con cola de cerdo, se habrán cumplido 100 años y Macondo habrá desaparecido de la faz de la tierra.
Cuando nazca un niño con cola de cerdo, Macondo habrá desaparecido de la faz de la tierra. Y logra descifrarlo. Y él sale para contarle a la gente que ha descifrado esto, que hay que cuidar Macondo, que hay que tener cuidado, y se da cuenta recién que todo el pueblo estaba totalmente silencioso. Y ahí es cuando ve pasar el niño cargado por un montón de hormigas rojas. Y es el fin de la obra 100 años de soledad. ¿Cuánto dura todo? 100 años. 100 años. Desde la fundación del pueblo de Macondo, por dos personas, primos hermanos, Úrsula y José Arcadio, y termina con el nacimiento del niño incestuoso de la tía Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia. Y entonces es el final de 100 años de soledad. Chicos, ahora me lavo la manito y volvemos para trabajar las preguntas. ¿Me lo desconectas? Disculpa. Chicos, ya de regreso. Si hay alguna duda, por favor, alguna pregunta. Encantado. Saben que esta novela, 100 años de soledad, es inmensa, inmensa. Son como cerca de 600 páginas, ¿no? Pero es la historia del pueblo de Macondo. Tiene que ver con connotaciones políticas. García Márquez era un hombre de pensamiento socialista. Él siempre estuvo del lado del pueblo. Por eso es que mucho de mi explicación te habrás dado cuenta, siempre García Márquez está al lado de los liberales, nunca al lado de los conservadores. García Márquez condena la explotación, el cómo al pueblo se le mete prostitutas, se le mete trago para tenerlos ahí dormidos. Es como Borges decía. Borges, mira lo que decía alumnos: a un pueblo métele fútbol 2 veces por semana, embrutécelos. El fútbol es una forma de embrutecimiento social, ¿no? Mira, y Borges, que era un hombre muy erudito, pensaba eso. Y sí, pues yo he visto a veces que hay muchos chicos que se la pasan toda su día hablando solo de fútbol. Está bien hablar de fútbol, pero un rato, pues, un rato, pero no todo el día, ¿no es cierto? Entonces, García Márquez tenía esa visión social de la vida, ¿no? Ahora sí, chicos, ya nos queda solo 15 minutos, vamos a las preguntas. De repente esto le voy a decir al tutor que le tome fotito. Ahí están las 7 generaciones, ¿ve? 7 generaciones de 100 años de soledad para que lo puedas entender mejor. Y tengo otra acá, una joyita acá, ¿ve? Una joyita acá. Le voy a dar al tutor para que también ustedes puedan entender mejor. Las obras de García Márquez con su comentario. Mira,
chévere para que tú lo repases, más el otro es 100 años de soledad. Ese es un plus, pero con la condición de que tu alumno lo leas, recibe la fotografía, imprímelo, por favor, ¿ya? Tutor, le tomas fotito a estos dos, les va a servir a los chicos. Entonces, la próxima también preguntas sobre esto para que vean. Excelente, ya, excelente. Ya, chicos, sobre los dos textos que están muy bonitos, les voy a preguntar sobre eso, ya, esfuérzate, por favor, ya. Bien, vamos a la pregunta número 1, chicos. Pregunta número 1. Diga verdad o falso. Macondo, el lugar donde se desarrolla parte de la historia, falso, se desarrolla total. El desarrollo es total. Siguiente subrayado. La obra se convirtió en el referente mundial del monólogo interior, falso. Más bien es un raconto, no hay monólogo interior. Siguiente subrayado de la pregunta 1. No hay un significado detrás de los eventos mágicos. Verdadero. Detrás de esos eventos mágicos, como por ejemplo, no hay un significado preciso, ¿no? Cuarto subrayado. Los eventos mágicos permiten a la narrativa llegue a momentos con alto significado. Dice, sino que los eventos mágicos permiten que la narrativa llegue a momentos de alto significado. No hay un significado detrás de los eventos mágicos, verdadero, sino que los eventos mágicos permiten que la narrativa llegue a momentos con alto significado. Parece raro la pregunta, ¿no? Parece raro, no está muy comprendible. Lo que quiere decir es que no existe una explicación científica, lógica, a los eventos mágicos, sino que estos sirven para darle fuerza a la narrativa. Eso quiere decir. Así que la respuesta sería FFVV. FFVV, la E. No es muy preciso la pregunta, alumnos, ¿ya? No está muy precisa. FFVV. 2 alumnos, dice, respecto a la narrativa de Carpentier, recordemos la clase anterior. Fue novelista y ensayista y musicólogo. Verdadero. Carpentier y Asturias introducen lo real maravilloso. Verdadero. Creador de la obra Los Pasos Perdidos, Carpentier, sí, él es el creador de Los Pasos Perdidos. El reino de este mundo realiza en su prólogo una sistematización del realismo mágico y de lo real maravilloso. Podemos considerar que sí, ¿no? Se habla más de lo real maravilloso. En el prólogo, en el proemio que yo les puse ahí, proemio, en la parte del prólogo, él te habla más de lo real maravilloso. Pero al hablarte de lo real maravilloso, en sí misma te está dando una idea que es diferente al realismo mágico. El realismo mágico es la introducción del surrealismo. En cambio, lo real maravilloso es los mitos y leyendas de las culturas, más con lo antropológico. Para la número 2, la letra A. Vamos a la número 3. Con respecto a 100 años de soledad. 3. Con respecto a 100 años de soledad. ¿Aureliano Buendía es el patriarca de la familia? No, es el hijo. Él es el hijo. Falso. ¿Amaranta es la única hija de José Arcadio y de Úrsula Iguarán? Falso. Ellos adoptan a una hija llamada Rebeca. ¿Amaranta es la única hija de José Arcadio? No.
porque también tienen una hija al que ellos adoptan con el nombre de Rebeca. Así que falso. Melquiades es el gitano que trae los avances científicos, verdadero. Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula fueron los padres del último chiquito que le llaman Aureliano también, o que le van a poner con el nombre de Aurelianito, el chiquito, el colita de chancho, verdadero. La respuesta sería A. Falso, falso, verdadero, verdadero, para la número 3. Vamos a la número 4. El pueblo poco a poco fue creciendo y con este crecimiento llegan habitantes de otro lado de la ciénaga. Con ellos se incrementa la actividad comercial y la construcción en Macondo. Inexplicablemente llega Rebeca, a quienes los Buendías adoptan como hija. Ve, ahí te decían, lo adoptan como hija. No solo son 2 varones, sino también adoptan a esta chica, Rebeca, a quienes los Buendía adoptan como hija. Por desgracia llegan también con ella la peste del insomnio. Ese es algo mágico, ¿no? Se olvidan las cosas, la peste del insomnio significa que ellos se olvidan de las cosas y además no hay sueño. Nadie duerme en Macondo durante buen tiempo. Causado por el insomnio. La pérdida de la memoria obliga a sus habitantes a crear un método para recordar las cosas. Le empiezan a poner nombres a las cosas. A la silla le ponen su nombre, silla. A la mesa, esto se llama mesa. Y así van nombrando porque se olvidaban. Alucinante, ¿no? Ese es lo alucinante en la obra 100 años de soledad. La pregunta para la 4 es, en el texto anterior encontramos la técnica chicos, para la 4. Menciona que era C. Mejor, sí, no está muy precisa, la C se adecua más, la técnica del realismo mágico, aunque no es una técnica, ¿no? Debería ser el estilo del realismo mágico. Cuando tú dices, por ejemplo, que hubo la peste del insomnio, no es una técnica. Técnica es la manera de escribir, más bien vendría a ser el estilo. Entonces acá, si tuvieran la generosidad alumno, en la respuesta a la C le ponen, más que técnica, es un estilo. Más que técnica, es un estilo, el estilo del realismo mágico, ¿no? Técnica es justa, es preciso la manera como utilizas el lenguaje, pero el estilo es el conjunto de todo. El estilo es, por ejemplo, el estilo romántico, estilo realista, ¿sí o no? El estilo modernista, en cambio el estilo del realismo mágico, que a la realidad le agregas tú magia, como por ejemplo la peste del insomnio. 4C. Vamos a la 5. Cuando estalla la guerra civil, la población toma parte activa en el conflicto al enviar un ejército de resistencia dirigido por el coronel Aureliano Buendía, segundo hijo de José Arcadio, a luchar contra el régimen conservador. En el pueblo, mientras tanto, Arcadio, nieto del fundador e hijo de Pilar Ternera, y José Arcadio, el primer hijo de José Arcadio Buendía, es designado por su tío jefe civil y militar y se transforma en un brutal dictador, quien es fusilado cuando el conservadurismo retoma el poder. ¿Qué destaca en este texto? La C, la parte histórica. Punto 6. La familia se ve reducida y en Macondo ya no se acuerdan de los Buendía. Aureliano se dedica a descifrar los pergaminos de Melquiades en el laboratorio, hasta que regresa de Bruselas su tía Amaranta Úrsula. Mira, ella era viuda, su tía, con quien tiene un romance, sobrino con tía. De Amaranta Úrsula queda embarazada y tiene un hijo que al nacer se descubre con cola de cerdo. Ella muere desangrada después del parto.
Aureliano Babilonia, desesperado, sale al pueblo llamando de puerta en puerta, pero Macondo ahora es un pueblo abandonado y solo encuentra un cantinero que le ofrece aguardiente, quedándose dormido. Al despertar se acuerda del niño recién nacido y corre a buscarlo, pero a su llegada encuentra que se lo están comiendo las hormigas. A su hijito se lo tragan las hormigas. A ver, verdad o falsedad sobre las premisas. 1. Señale lo correcto sobre las premisas siguientes. Se dedicaron a escribir los pergaminos. Falso. La tía se mete con su sobrino y le hace el último Aureliano. Verdadero. Aunque está feo decir se mete con su sobrino, ¿no? Lo correcto es decir la tía tiene relaciones con el sobrino. Se mete, es muy, esta palabrita no me gusta, se mete. Parece escrito por Bad Bunny. Ya, pero lo vamos a considerar acá como verdadero. ¿Babilonia muere desangrado al dar a luz? No, falso. ¿Las hormigas se devoran al último Aureliano? Verdadero, ¿no? Entonces sería la D. 2 y 4 es verdad. Con respecto al texto leído. 7. Nos vamos a una obra de Europa. Dice, ¿qué característica del realismo se puede apreciar en el siguiente fragmento de Gustave Flaubert, La educación sentimental? Raro, ¿no? Una pregunta de otro contexto. En efecto, un manifiesto publicado en los diarios había convocado en aquel lugar a todos los adheridos al banquete reformista. El gobierno casi inmediatamente publicó una proclama prohibiendo el acto. La víspera por la noche la oposición parlamentaria anuló la revocatoria, pero los patriotas que lograron esa resolución de sus jefes habían acudido a la cita, seguidos por numerosos curiosos. Una representación de las escuelas se había trasladado poco a poco a la casa de Barrot y en aquel momento se hallaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y no se sabía si el banquete se realizaría, si el gobierno cumpliría la amenaza, si la Guardia Nacional se presentaría. Se aborrecía la Cámara de Diputados tanto como al gobierno. La multitud aumentaba a cada momento y pronto vibró en el aire la marsellesa. Era la columna de estudiantes que llegaban, avanzaban paso a paso en 2 filas, ordenadamente, irritados, sin armas y gritando, ¡viva la reforma! ¡Abajo Guizot! ¿Qué característica del realismo? La C, la descripción detallada del ambiente social. En este fragmentito leído de Gustave Flaubert hay la descripción detallada del ambiente social. ¿No? Es como esta pregunta se nos ha metido del realismo, ¿no? Vamos a la 8. Innovaciones técnicas de la narrativa contemporánea, alumnos. Escuchen. Yo despierto. Me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro. No sabía que a veces se puede orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados, las voces más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos, ¿podré escucharlas? Pero los párpados me pesan. 2 plomos, cobres en la lengua, martillos en el oído. Una como plata oxidada en la respiración, metálico. Todo esto, mineral otra vez, orino sin saberlo, quizás he estado inconsciente, recuerdo con un sobresalto, durante esas horas comí sin saberlo. Es de la muerte de Artemio Cruz, de un viejo que está muriendo, de una persona de edad que está muriendo. Dime, ¿recurre al empleo del monólogo interior? Sí, está pensando. ¿Privilegia el uso del narrador omnisciente? No, es monólogo. ¿Opta por un orden lógico y cronológico? No. ¿Utiliza múltiples puntos de vista? No. La respuesta es la B. Solo uno, solo el monólogo interior. En este breve relato está predominando el pensamiento de un hombre de edad que se está orinando sin poder controlar su esfínter. 8, la B. 9, estimados estudiantes. Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando el silencio, que el arte los vista de la palabra para poder presentar decentes.
en la escena del mundo, ¿no? Mi musa concibe y para en el misterioso santuario de la cabeza, poblándose de creaciones sin número, de las cuales ni mi actividad ni todos los años que me restan en la vida serían suficientes a dar forma. La pregunta es, determine a qué movimiento literario corresponde. Mi musa, cuando dice musa, musa es la que te inspira, la E, el romanticismo, ¿no? Porque dice, todos los años que me restan de vida serían suficientes para dar forma. Ese es el romanticismo, cuando tienes una musa, cuando darías todo por ella. La E. 10. En 100 años de soledad trata de un ciclo en la vida de la familia Buendía, cuyo patriarca José Arcadio fundó el pueblo de Macondo en Colombia. La novela es considerada como una obra maestra en la literatura latinoamericana y uno de los ejemplos clásicos del realismo mágico. 10. Besito. 11. El tema nuclear alrededor del cual se teje la obra 100 años de soledad podría también ser la soledad, que aparece como consecuencia. Esta obra conmueve los cimientos de la vida y la sangre, el respeto a la vida y la propia familia. ¿Cuál es el tema central de 100 años de soledad? Besito. La historia de las generaciones Buendía y la fundación de un pueblo mítico. 11. Besito. Y 12. Si bien 100 años de soledad empezó a gestarse desde mucho antes, lo que reveló García Márquez de camino a Acapulco fue el argumento contado de forma lineal, de la misma manera en que hacía su abuela. Porque la historia de 100 años de soledad, como las primeras historias, como por ejemplo acá, la hojarasca, le fueron relatados por la abuela. Siempre hay la presencia de la abuela en la gestación de alguna de las obras de Gabriel García Márquez. Bien, chicos, hemos terminado el boom hispanoamericano. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? De lo contrario, nos retiramos hasta la próxima semana. Gracias, chicos. Muy buen día. Gracias, profesor. Okay. Gracias.